¿Qué tal y bienvenidos a este curso rápido sobre finales de ajedrez? 37 principios esenciales que debes conocer para estar por delante de los demás. Soy el gran maestro Igor Smirnov y vamos con todo. El video está dividido en varios capítulos, comenzaremos con finales de peones y luego veremos otros tipos de finales también. Los tiempos están abajo, así puedes saltar entre capítulos. En el primer ejemplo, la posición parece simétrica, sin embargo las blancas pueden ganar. Con la primera regla, desarrolla tu rey. Así como en la apertura desarrollas tus piezas menores, caballos y alfiles, en el final es momento de desarrollar tu rey, lo que significa sacarlo de la primera fila y acercarlo al centro. Eso es lo que se llama desarrollo. Por lo tanto, las blancas comienzan moviendo el rey hacia esa área y una vez que el rey está centralizado, puedes empezar a usarlo para atacar al oponente, que es otra forma de seguir desarrollándolo. Y ahora las blancas pueden atacar este peón y luego el otro y básicamente las blancas se ganan este peón, luego coronan uno propio y ganan la partida. La segunda gran diferencia de un final respecto a las demás fases de la partida es que no tienes suficientes piezas para dar jaque mate al rey enemigo, por lo tanto ese plan ya no funciona. Por eso en el final es necesario cambiar tu plan y concentrarte en avanzar tus peones pasados para ganar. En la posición actual las blancas podrían hacer muchas jugadas distintas, pero solo una es correcta. Notando que tienes un peón pasado, es decir, un peón que no está bloqueado por ningún peón del oponente, puedes empezar a avanzar, pues básicamente las negras no pueden detenerte. Pueden intentar perseguirlo, pero van muy lento y las blancas logran coronar una nueva dama y ganar la partida. Este es otro ejemplo interesante que cambia las cosas por completo. Según los estándares del medio juego, las negras van muy bien. Están controlando el centro del tablero, han avanzado más e incluso parece que tienen cierta ventaja también. Sin embargo, en realidad las blancas ganan fácilmente gracias a un peón pasado externo. Este es un recurso muy valioso en el final, ya que desvía al rey rival y te permite ir por los demás peones. Cuando las blancas comienzan a avanzar el peón, al principio parece que las negras están bien, también pueden empezar a avanzar su propio peón, y hasta aquí parece que todo está bajo control. Pero en algún momento el rey tendrá que moverse hacia ese peón pasado para bloquearlo. Sí, y ahora las blancas siguen avanzando el peón, las negras no tienen más opción que llevar el rey al flanco de dama, hasta el punto en que las blancas pueden capturar ya a todos los demás peones negros muy rápido y ganar la partida. Una versión un poco más avanzada de la regla anterior es la mayoría del flanco de dama. En esencia la situación es bastante similar. Al principio la posición parece igualada, pero en realidad las negras están ganando, los finales son engañosos. Aún no tenemos un peón pasado definido, está este peón sin contraparte en la columna B, sin embargo no podemos coronarlo fácilmente porque está este otro peón que se interpone y controla la casilla. Y a pesar de eso nuestro plan a largo plazo será crear un peón pasado, porque tenemos esta mayoría, tenemos dos peones contra uno. Por lo tanto, al avanzar tales peones vamos a poder crear un peón pasado. Para detener ese peón pasado, nuestro oponente tendrá que mover su rey en un viaje largo hasta el flanco de dama. Y cuando eso ocurra, podremos usar nuestro rey para ir hacia sus peones. Por allí. De algún modo, mi rey se mueve como un caballo y, en fin, la idea para las negras será mover el rey hacia el flanco del rey y capturar todos esos peones. Y claro, al principio esto parece un poco confuso, pero veamos cómo puede realizarse. Digamos que inicialmente desarrollamos el rey siguiendo la primera regla que ya mencionamos, ahora empezamos a avanzar nuestra mayoría en el flanco de dama y la meta es crear un peón pasado. Tarde o temprano lo lograremos. Las jugadas exactas pueden variar, pero en esencia la partida se desarrollará así. Ahora solo estamos esperando el momento oportuno para mover nuestro rey hacia el flanco de rey y empezar a capturar estos peones. Por supuesto, podemos retrasarlo avanzando peones, pero en algún momento tu rival tendrá que mover algo que nos permitirá conseguirlo. Y ahora expulsamos a este rey de aquí y finalmente el camino está despejado. El rey puede avanzar, empezar a tomar todos estos peones y las negras ganan. En esta posición es el turno de las blancas y puedes pensar por un momento, pero déjame hacer también una observación general interesante. La mayoría de jugadores pasan por alto los finales porque parecen aburridos o complicados y la gente normalmente no los estudia. Los grandes jugadores siempre lo han sabido y lo aprovechan, empezando por Capablanca y luego todos adelante hasta Fischer y hoy en día Carlsen. Solo piensa en cómo Carlsen sigue aplastando a todos en los finales. Así, al aprender estas reglas simples, tú podrás hacer lo mismo con tus oponentes actuales, ¿lo ves? Bien, en este caso también tenemos la mayoría de peones en el flanco de rey, por lo tanto para las blancas sería lógico intentar crear un peón pasado allí. Sin embargo, hay un error muy común. La manera de pensar podría ser algo así, ya que no puedo avanzar el peón de inmediato, será capturado, debo prepararlo, por lo tanto voy a jugar peón h3, luego g4, crear un peón pasado y todo estará bien. Eso es cierto, sin embargo h3 en realidad es un gran error, grave, perdedor, porque las negras pueden jugar peón h4
Y ahora estamos en una situación donde, aunque este peón es superado en número, por suerte trabaja más o es más fuerte, y es capaz de contener dos peones. Pues ahora si las blancas intentan avanzar al peón G, existe esta mágica captura al paso y las negras coronarán primero. Entonces esto no funciona y significa que estos peones ahora están bloqueados y las negras ganarán la partida, ya sea llevando este peón adelante, por aquí, bueno, o algo así, o avanzando con el rey negro hacia estos peones y coronando. De modo que H3 es solo un terrible error perdedor con blancas. Y para evitar que las negras hagan eso, las blancas deben tener mucho cuidado. Primero, deben evitar que ocurra ese movimiento. Y luego, después de lo que hagan las negras, jugar sí H3 y luego sí G4 y ahora nuestro plan funciona. Creamos un peón pasado y todo está bien. Esto nos lleva a la siguiente regla. Los peones doblados no pueden coronar. Y volviendo de nuevo a Capablanca, hay muchas historias divertidas sobre él, de cómo veía que los jugadores analizaban una posición, por ejemplo algo como esto que tenemos ahora en el tablero, y se acercaba y decía, ah sí, las blancas están ganando aquí, y la gente pensaba, oh, es un genio, calculó 20 jugadas adelante, ¿cómo puedes saberlo? Pero él solo conocía estas reglas de finales. Y aquí está el truco, aunque las negras tienen mayoría de peones en el flanco de dama, 4 peones contra 3 peones blancos, dado que estos peones están doblados, no pueden avanzar. O mejor dicho, las negras no pueden crear un peón pasado, por lo tanto son medio inútiles, mientras que las blancas tienen este peón sin un peón negro en esa columna y por lo tanto a largo plazo las blancas crearán un peón pasado y ganarán la partida. Inicialmente es probable que quieras llevar tu rey al centro del tablero, desarrollar tu rey, ¿cierto? Y luego comenzar a avanzar ese potencial peón pasado y en algún momento por supuesto lo apoyarás con otros peones tuyos. Mientras que las negras incluso aunque intenten hacer lo mismo realmente no logran mucho, así que vamos avanzando, las negras intentan detenerlo, tenemos otro peón para apoyarlo e inevitablemente tarde o temprano de una forma u otra podremos avanzar y aprovechar nuestra mayoría de peones para crear un peón pasado, mientras para las negras estos peones no se mueven a ningún lado, podemos siempre bloquearlos, por ejemplo así, y eso es todo. ¿Has notado cuán importante es la estructura de peones en un final? Y por lo tanto deberías evitar los peones débiles que suelen ser peones aislados, peones que no están cerca a otros ni pueden defenderse mutuamente. Por ejemplo, aquí las blancas tienen peones doblados de los que hablamos antes y estas islas de peones también separadas de otros peones pueden convertirse en un objetivo de ataque. Entonces en esta posición las negras pueden avanzar e intentar invadir porque hay huecos alrededor de estos peones y empezar a atacarlos. E incluso si las blancas intentan cubrir uno de esos huecos, las negras simplemente cambian un poco la ruta y tampoco hay defensa. Y solo imagínate si este peón de C3 pudiera estar en cambio en su posición original. No habría huecos ni oportunidad para que las negras invadieran ni atacaran nada, pero dado que el peón está ubicado aquí, ahora nada pueden hacer las blancas para detener el plan tan simple de las negras. Y si intentamos sortearlo tratando de atacar con las blancas, podemos ver otra diferencia. Aunque el rey también se acerca a estos peones, en realidad no los está atacando, pues este ya está defendido por el otro peón negro. Eso es lo bueno de mantener los peones juntos, además se protegen entre sí. Mientras los peones blancos son totalmente indefensos, así se tiene que gastar más tiempo para acercarse a los peones rivales, y las negras incluso pueden, digamos, venir aquí y empezar a capturarlos todos o simplemente avanzar el peón pasado y de cualquier forma ganan fácilmente. Esto nos lleva a la siguiente regla del final: usa tu rey para atacar los peones débiles del oponente. En este caso tenemos una partida de Rubinstein, uno de los mejores jugadores de su época, y era el turno de las negras. Ahora bien, aunque normalmente hablamos de desarrollar el rey, descentralizar tu rey, de modo que se acerque hacia las casillas centrales, podría parecer lógico que las negras muevan el rey hacia allí. Y aunque en general eso es cierto, también es cierto que cuando tu oponente tiene peones débiles específicos, también tiene sentido lanzarse directamente tras esas debilidades. Así, lo que hizo Rubinstein en esta partida fue que en lugar de mover el rey hacia el centro, notó que había un peón débil, un peón aislado de las blancas en H2 y en cambio movió el rey en la dirección opuesta. Algo así y ganó la partida más adelante. Usar tu rey para atacar los peones débiles del oponente está bien, pero ¿qué pasa si no hay cómo hacerlo? Entonces puedes usar uno de tus peones como cebo para distraer al rey enemigo y luego sí ejecutar tu plan. Y aunque ya hablamos de eso antes, pues básicamente se trata de un peón pasado externo, sin embargo puede parecer contraintuitivo mover tu peón sabiendo que será capturado de inmediato. Y precisamente por ser algo tan contraintuitivo merece su propia regla. Es que no temas hacerlo, ya que eso permite que tu rey pueda avanzar y atacar los peones restantes de tu oponente, con lo cual vas a recibir mucho más de lo que has sacrificado. Otra idea clásica y muy útil para impedir que tu oponente avance con su rey y te ataque se llama la oposición. Es cuando colocas tu rey de forma que ambos reyes se enfrenten, normalmente con solo una casilla entre ellos, y eso pone a tu oponente en Zugzwang.
donde cualquier movimiento que haga empeora su posición. Por ejemplo, si el rey va a la izquierda, tú vas a la derecha, y si viceversa, si va hacia un lado, tú vas hacia el otro. Y haciendo esto consigues capturar ese peón y luego coronarás uno de los tuyos y ganarás la partida. La regla de la oposición te permite entender uno de los errores más comunes de los finales de peones. En posiciones como esta, ya que tienes un peón pasado en la columna F y quieres coronarlo, es muy natural que las blancas den un paso adelante, lo cual es un grave error que te hace perder la posibilidad de ganar la partida. Porque ahora el problema es que no hay forma de sacar a este rey de la columna F, y por lo tanto lo mejor que puedes lograr al final de todo será un agado y tablas. Así ahora podemos ver por qué el único movimiento que gana para las blancas aquí es ganar la oposición poniendo el rey frente al del oponente, y eso obliga al rey enemigo a retirarse más allá de esta posición. Y si ahora va a la izquierda, tú vas a la derecha. En cualquier caso ganas espacio y eso garantiza que tu peón pueda avanzar apoyado por el rey y ser promovido. Si intenta ponerse al frente otra vez, puedes ganar la posición una vez más, y cuando el rey elija ir a un lado, tú vas a ir al otro y después promueves tu peón fácilmente y ganas la partida. Esto también te permite entender el siguiente principio, que es flanquear al rey de tu oponente. En esta situación tenemos este peón pasado, te encantaría avanzar, pero obviamente tu oponente intentará bloquearlo con su rey, entonces ¿qué haces al respecto? Naturalmente deseas mantener tu rey más cerca y por lo tanto podrías intentar jugar algo como esto, o sea, solo ir con tu rey hacia adelante, pero el problema es que ahora el rey de tu oponente está bloqueando el peón, y como ya sabemos en ese caso, no puedes sacar a este rey de la columna G, y lo mejor que puedes lograr es un ahogado. La idea ganadora para las blancas aquí es un poco contraintuitiva. Quieres flanquear al rey de tu oponente. Si el rey está a la izquierda del peón, quieres moverte hacia la derecha. Por lo tanto, vas allí en esa dirección. Y luego, mientras ambos reyes intentan acercarse, el peón terminará en una posición donde tu rey queda en el otro lado del tablero. Con lo cual ya puedes avanzar y progresar más. Y si intenta bloquearte, entonces usas la idea anterior, la oposición, expulsando al rey, asegurando que tu peón pueda coronar. Hay otra técnica muy efectiva que se usa en los finales para promover tu peón pasado, se llama empujar con el hombro. En esta posición el negro tiene un peón pasado avanzando en esa dirección, normalmente deseas simplemente seguir avanzándolo, pero el problema es que tu oponente acercará más su rey y el peón se perderá o al menos será bloqueado por ese rey y en ambos casos será tablas. ¿Cómo evitar esa situación? Debes jugar una serie de movimientos algo contraintuitivos, rey G5 empujando al rey blanco con el hombro, sin dejarle acercarse a tu peón pasado, y si las blancas intentan venir en esta dirección, una vez más avanzar tu peón pasado sería un terrible error que solo conduciría a tablas. Debes seguir empujándolo, controlando todas estas casillas, y si las blancas intentan hacerlo otra vez, debes hacer lo mismo nuevamente, controlando todas estas casillas. E incluso aquí todavía avanzar el peón llevaría a tablas nuevamente. Debes seguir empujando con el hombro y solo así tu peón estará libre para avanzar y ahora estás ganando. Aquí tienes otra regla contraintuitiva. Si tienes peones en un solo lado del tablero, incluso aunque tengas un peón de más, esas posiciones tienden a ser tablas, porque para poder crear un peón pasado tendrás que avanzar tus peones, lo cual resultará en más cambios de peones, dejándote solo con un peón en el tablero, y eso muy a menudo no será suficiente para ganar, porque como sabemos, cuando el rey de tu oponente puede ponerse frente al peón, eso normalmente es tablas. Dicho esto, si tienes peones en ambos lados del tablero y estás con uno de ventaja, eso es casi con seguridad una posición ganadora para ti, porque se transforma fácilmente en un peón pasado externo. El rey rival tendrá que ir allí a capturar el peón, mientras tu rey se moverá en la dirección opuesta a capturar a todos los peones en el flanco del rey. Felicitaciones, ahora nos movemos al siguiente capítulo del video, finales de torre. Ya que ahora conoces muchas ideas esenciales sobre los finales en general, ahora será más fácil para ti. Diciendo esto, por supuesto que es fácil sentirse abrumado por la gran cantidad de consejos. Por lo tanto, lo que realmente te recomendaría es guardar el enlace de este video y volver a verlo 2 veces, 3, las que sean necesario, hasta que realmente sientas que dominas todas las ideas. Pero por ahora sigamos aquí. La siguiente idea es, tenemos un final de torres, tenemos un peón pasado que avanza en esa dirección, pero ¿cómo ganar la partida? Aquí está la regla, coloca tu torre detrás del peón pasado, haz eso sin importar si es tu peón o el de tu oponente. Por ejemplo, si mueven aquí las blancas en lugar de avanzar el peón, las blancas no deberían hacerlo, porque en ese caso las negras pueden poner la torre detrás del peón pasado y esa es realmente una posición ideal para la torre, porque no solo está atacando al peón, sino que también le impide avanzar. Por ahora las blancas pueden jugar esto y defenderlo,
Pero el problema es que ya no se puede avanzar más porque si avanzas las negras lo capturarán de inmediato, con lo cual la torre controla este peón y a la vez está activa por toda la columna A. Y las negras pueden moverla de donde quieran, por ejemplo pueden moverla aquí y cortarle el paso a tu rey, o también pueden llevar la torre hacia la segunda fila y atacar este peón, pero siempre manteniendo controlado el peón pasado. Así entonces es la verdadera posición ideal para la torre, estar detrás del peón pasado. En lugar de ir con el peón adelante de inmediato, las blancas deben seguir la misma regla. Coloca tu torre detrás del peón pasado. Esa es una posición ideal para la torre, donde apoya el avance del peón en todo el camino hasta la casilla de coronación. Y para bloquear el peón, las negras tendrán que reubicar la torre a esta posición tan pasiva en A7. Y ahora la torre no puede moverse en absoluto. Cada vez que la torre se aleja, el peón empieza a avanzar hasta ser coronado. Entonces la torre queda completamente atascada allí, las negras totalmente pasivas. En cambio tu torre sí puede actuar, y si la colocas por aquí, por ejemplo, le corta el paso al rey enemigo y a la vez apoya al peón, mientras su torre completamente pasiva y la tuya totalmente activa. Así, si esta torre intenta escapar de ese papel de bloqueo, el peón avanzará hasta que sea coronado. La siguiente regla es universal tanto para finales como para medio juego. Lleva tu torre a la segunda fila. Si logras hacerlo muchas veces, eso basta para ganar la partida, porque desde allí tu torre suele atacar una gran cantidad de peones. En esta posición no es exactamente así, pero con frecuencia el rival tiene muchos peones aún en sus casillas iniciales, por lo tanto puedes apuntar a todos ellos al mismo tiempo. Además, con eso también le cortas el paso al rey enemigo, impidiéndole avanzar, y las blancas no pueden activar su rey. Mientras que tú sí puedes fácilmente llevar tu rey adelante, acercarlo y atacar algo, mientras su rey totalmente bloqueado. Siguiente tip: evita los peones colgantes. Esta estructura de peones en el medio juego suele ser buena para las blancas. Porque controlas el centro, puedes colocar tu caballo en E5, puedes poner tu torre en E1, puedes, ya sabes, colocar tu alfil en esta diagonal, y las blancas pueden tratar de generar un ataque al rey enemigo en el medio juego. Sin embargo, en un final todo eso deja de ser importante, y lo único que les queda a las blancas es básicamente este peón débil, especialmente el peón retrasado, es débil y las negras pueden bloquearlo, y la torre aquí se encuentra perfectamente ubicada bloqueando el peón, ejerciendo presión, obligando a la torre blanca a quedar pasiva solo defendiendo ese peón, y en el futuro las negras simplemente acercarán su rey, podrán avanzar el peón B5 para reforzar el bloqueo, y las blancas terminan con debilidades que deben proteger desde una posición completamente pasiva. En general, las torres son muy adecuadas para atacar peones débiles, así que las debilidades de peones se vuelven cruciales en los finales de torres, porque tu torre es una pieza de largo alcance, puede apuntar a un peón débil desde lejos. Además, al ser una pieza lineal, es muy fácil maniobrar alrededor apuntando a diferentes peones débiles, y puedes redirigirla y atacar varios de ellos con facilidad, y es muy incómodo para tu oponente defenderlos. Por eso es un factor tan decisivo. Si en lugar de torres imaginamos que en esta posición hubiera, digamos, caballos, sería mucho más difícil para las blancas ganar la partida y quizá acabaría siendo tablas de todos modos, pero con torres las blancas simplemente ganan aquí. Otra situación clásica de la que debes cuidarte es una posición con un peón aislado en el centro. Y nuevamente hay una gran diferencia entre un medio juego y un final. En un medio juego las negras estarían muy bien. Por ejemplo, imagínate el caballo negro en F6 defendiendo este peón, las negras no tendrían ningún problema. Sin embargo, en un final de torres, muy a menudo las negras pierden, porque esta es una debilidad permanente que es muy fácil de atacar para las blancas. Las blancas pueden apilar sus torres en la columna D. Las negras, claro, pueden intentar hacer lo mismo, pero al final de todo las blancas tienen esta ruptura con el peón E4, y ahora las blancas están atacando este peón 3 veces, mientras que las negras no pueden capturar porque el peón está clavado. En tal caso perderían la torre que está detrás. Y si las negras no quieren perder la torre, tendrán que entregar este peón. Probablemente también cambiarán torres, terminando con un peón extra en un final ganador de peones. Una torre no puede tener dos peones en la tercera fila. En este caso mueven las blancas y tienen una torre más. Sin embargo, las negras tienen dos peones pasados muy peligrosos en el flanco de dama, y a pesar de tener una torre de más y ser el turno de las blancas, estas no pueden hacer nada para impedir que estos peones coronen. Porque si las blancas atacan uno de ellos, digamos que atacan el peón B, el otro peón da un paso adelante. Ahora las blancas deben detener este avance, y cuando lo hacen, es cierto, detienen este peón, pero el otro empieza a avanzar. Y al hacerlo, las negras ganan la partida, que además no es solo que coronen, sino que lo hacen con un ataque doble, con lo cual se ganarán la torre en la siguiente jugada. También hay unas reglas universales que se aplican a los finales de torres, pero también a todos los demás finales. Y una de esas es centralizar tus piezas, incluyendo tu rey. Sabemos que en la apertura hay que desarrollar las piezas y controlar el centro, pero tendemos a olvidar que el control del centro es importante y centralizar tus piezas es importante durante toda la partida, incluyendo el final. Y así aquí, por ejemplo, puedes ver que tu alfil, al estar en medio del tablero, controla prácticamente todo el tablero.
que es genial. Y además, si tu rey está en el centro, también te resultará fácil moverlo hacia un lado o hacia el otro según necesites, dependiendo de la situación más adelante. Y en este caso las negras ganan la partida solo porque sus piezas están centralizadas. Por ejemplo, las negras desean de verdad mover su rey hacia allí, hacia este peón débil, y una de las ideas que mencionamos antes, pero no pueden hacerlo de inmediato porque la torre blanca controla esta columna. Sin embargo, las negras pueden ofrecer un cambio de torres, y una vez que se cambien, nada impedirá que el rey se mueva en esa dirección. El rey capturará el peón en A2, después de eso las negras comenzarán a avanzar su peón pasado y ganarán. Cuando tengas ventaja material, evita intercambiar peones. Como recordarás, el plan principal para ganar un final es crear un peón pasado y convertirlo en una nueva dama. Por lo tanto, cuantos más peones tengas en el tablero, más oportunidades tienes de que uno de ellos eventualmente se convierta en una nueva dama. Por lo tanto, en posiciones como esta, donde hay posibilidad de un intercambio de peones, y estás buscando ganar la partida porque tienes caballo de ventaja por un peón, así que tienes ventaja material, desearás evitar este cambio y puedes hacerlo avanzando el peón mejor, conservando la mayor cantidad posible de peones en el tablero, porque en realidad tu objetivo no es cambiar peones, sino intentar ganártelos sin dar nada a cambio, y dado que tienes más piezas es posible hacerlo. Lo que debes hacer cuando tienes ventaja material es cambiar piezas, no peones. En esta posición hay un peón de ventaja, peón blanco en A3, y la forma más fácil de ganar la partida con blancas será cambiar piezas. Se pueden cambiar un par de torres de inmediato y después de eso se puede ofrecer el cambio del otro par de torres. Y una vez que se han intercambiado, podemos ver que las negras no tienen contraataque alguno y realmente no tienen nada que hacer, mientras nosotros tenemos peón extra, lo que significa que en estas dos columnas tenemos mayoría de peones, dos peones contra uno de las negras, y a largo plazo las blancas podrán crear un peón pasado y avanzarlo para ganar la partida. Una vez más, felicitaciones. Ahora pasamos al siguiente capítulo, reglas para finales de caballos y alfiles, y la primera es una regla general. Los finales de caballos son similares a los de peones. Esto es acertado la mayoría de las veces. En este caso, aunque tenemos caballos en el tablero, fundamentalmente la situación no cambiaría si removiéramos esos caballos. Y la forma de pensar y jugar de las negras sería la misma. Si tenemos un peón pasado por aquí, vas a querer avanzarlo. Si tienes el rey por aquí, vas a querer centralizarlo. Y luego tal vez usarás tu rey para atacar alguno de los peones débiles, ya sea en el flanco de rey o en el flanco de dama. Por lo tanto, los métodos de juego y la evaluación general de la posición sigue siendo la misma para finales de peones que de caballos. Puede que hayas escuchado la regla de que un caballo en el borde es débil, y en cierto modo también es cierta en posiciones de finales. Cuando hay un peón en la columna H o en la columna A, el caballo tiene dificultades para bloquear tales peones. En esta posición hay un caballo de ventaja, sin embargo las negras tienen un fuerte peón pasado, y aunque es el turno de las blancas y aunque también hay muchas formas diferentes, como las blancas pueden intentar acercarse a ese peón o también dar jaque, ninguna resulta realmente de utilidad. Por ejemplo, si el caballo viene aquí, el peón solo avanza. Si el caballo da este jaque, el rey solo se mueve a otro lado, y este caballo tiene algunas casillas, pero desde ninguna puede detener la promoción del peón, y las negras ganan. En finales de alfiles, fija sus peones en el color de su alfil. Aquí las negras tienen una situación favorable, los peones blancos están mayormente en el color de su alfil, con la única excepción de ese peón en H3, y eso es realmente bueno para ti, y deseas que la situación se mantenga así. Para fijar eso y que las blancas no puedan cambiarlo avanzando algunos de sus peones, vas a bloquear la posición en el flanco de dama, y al hacerlo vas a tener dos grandes ventajas. Primero, el alfil contrario se vuelve más malo, parte de su movilidad quedará reducida por sus propios peones, y segundo, siempre vas a poder atacar tales peones porque se encuentran en casillas del color de tu alfil. Mientras tus peones están a salvo, el alfil de casillas oscuras del oponente no puede atacar un peón ubicado en casillas claras. Y muy a menudo esa sola ventaja de tener los peones en el color incorrecto, en el color de su propio alfil, es suficiente para que ganes. Los finales con alfiles de colores opuestos tienden a ser tablas. En este caso hay dos peones de ventaja, los peones avanzan hacia abajo y normalmente en cualquier otro final esto sería victoria fácil para las negras, pero no en este caso porque los alfiles son de colores opuestos y este alfil puede controlar fácilmente la casilla 5 y eso básicamente crea una fortaleza. No hay nada que las negras puedan hacer para avanzar esos peones, las blancas pueden mover su alfil de un lado a otro y eso es todo. Lo que lógicamente nos lleva a la siguiente regla. Si quieres ganar debes asegurarte de que tus peones no puedan ser bloqueados por tu
tu oponente. Aunque las blancas tienen 2 peones de más, como ya sabemos, con alfiles de colores opuestos hay que tener mucho cuidado, porque avanzar descuidadamente este peón sería un gran error. Ahora las negras tienen un bloqueo permanente y simplemente establas. En cambio las blancas deberían avanzar el otro peón sin dejar que las negras bloqueen esos peones, así ahora las blancas van a poder seguir avanzándolos y van a ganar fácilmente. El alfil es más fuerte que el caballo en los finales, cuando hay peones en ambos flancos del tablero, porque el alfil puede operar en ambos lados al mismo tiempo, mientras que el caballo normalmente solo está activo en un flanco, sea el de rey o el de dama, no en ambos al mismo tiempo. Si puedes ubicar tu alfil a 2 casillas de distancia del caballo, se puede dominar completamente al caballo. Desde esta posición tu alfil controla todas las casillas a las que el caballo podría ir. Por lo tanto, el caballo está prácticamente atrapado. En la siguiente jugada puedes incluso acercar tu rey y capturar ese caballo. Dicho esto, hay ciertas situaciones en las que un caballo es más fuerte que un alfil. Típicamente en posiciones más cerradas, cuando hay cadenas de peones en el tablero que limitan la movilidad del alfil. Pueden ser tus propias cadenas de peones, como en este caso, o la cadena de peones de tu oponente. Ambas funcionan. Y mejor cuando el caballo tiene una fuerte casilla avanzada, protegida por un peón, y que no hay peones del rival que lo puedan expulsar. La ventaja de los 2 alfiles es real. En esta posición técnicamente 2 alfiles equivalen a 6 peones y una torre con un peón también equivalen a 6 peones. Por lo tanto materialmente parece igualado, sin embargo las blancas están perdidas aquí. Los 2 alfiles son demasiado fuertes, pueden atacar cualquier cosa, en casillas de cualquier color. Ahora las blancas no pueden pensar en poner sus peones en algún color de casilla donde el alfil no pueda atacarlos. Por ejemplo, si no existiera el alfil de casillas claras, podríamos decir que todos esos peones estarían seguros para las blancas, pero con el alfil de casillas claras y el de casillas oscuras no hay forma de que las blancas tengan esos peones a salvo. Tendrán que seguir defendiéndolos y además si miras la posición en su conjunto, notarás que los alfiles son tan fuertes que prácticamente controlan todo el tablero. Y es muy difícil para tu oponente siquiera moverse, mientras tú puedes hacer prácticamente lo que se te antoje. Y aunque 2 alfiles son muy fuertes, cuando tu oponente solo tiene un alfil hay una desventaja crítica, en que no puede mirar casillas de un color, y por eso a veces tenemos una situación bastante curiosa, donde las blancas tienen una enorme ventaja material, tienen un alfil y un peón de más, el peón está avanzando, y parece que las blancas deberían ganar la partida fácilmente, sin embargo no es así, por culpa del alfil equivocado. Para poder ganar, las blancas necesitarían el alfil de casillas oscuras para que éste pueda sacar al rey de la esquina, lo que permitirá que el peón sea coronado, pero con el alfil de casillas claras de 2 simplemente no se puede lograr, y si las blancas intentan avanzar el peón, las negras sencillamente no hacen más que mover el rey de un lado a otro y las blancas no pueden hacer nada. No se puede sacar al rey de esa casilla porque no hay alfil de casillas oscuras, y si se intenta mantener el alfil de casillas claras más cerca, eso solo lleva a tabla y ahogados. Felicitaciones, vamos a pasar al capítulo final, finales de damas, y la primera regla en los finales de damas es: la calidad de tus peones importa más que la cantidad. En otras palabras, los peones pasados ganan la partida. ¿Por qué? La dama es muy poderosa y puede asegurar que tu peón sea promovido. Así entonces el peón podrá ir avanzando y definitivamente será promovido. Lo que sea que tu oponente intente para tener este truco funciona en finales de torres, y en un final de torres las blancas no podrían ganar. Pero en finales de damas la dama es extremadamente fuerte, simplemente protegerá al peón, luego seguirá avanzando y las blancas ganarán. Y en ese contexto no importa si las negras tienen un peón de ventaja o incluso 2 o 3 peones de ventaja. Eso no importa en absoluto, porque si las blancas coronan tendrán una dama extra y ganarán con seguridad. En los finales de damas debes usar tu rey de forma activa y no tener miedo de jaques. Esa es otra idea muy contraintuitiva, porque normalmente durante la partida, en la apertura o en el medio juego, intentamos esconder nuestro rey, protegerlo, mantenerlo muy lejos de la dama del oponente, pero en el final del juego todo cambia. Una sola dama simplemente no es suficiente para, no puede dar jaque mate. Por lo tanto, aunque puede dar unos jaques, no puede dar jaque mate. Así que no hay razón para preocuparse por eso. En cambio, quieres usar el rey de forma activa. Por ejemplo, aquí mismo tenemos estos peones avanzando, este peón se mueve hacia abajo, ¿y qué van a hacer las blancas aquí? Te gustaría mover el peón, pero te puede preocupar el hecho de que el rey es expuesto y tu oponente probablemente comenzará a dar jaques sin fin. ¿Qué vas a hacer al respecto? Bueno, hay una idea muy interesante que consiste en mover tu rey hacia ese peón pasado, y de esa manera el peón no solo protegerá al rey de los jaques,
sino que el rey comenzará a apoyar al peón, y todos los movimientos que haga tu oponente para dar más y más jaques de algún modo incluso te ayudan porque deseas que tu rey se mantenga más cerca del peón y apoyando su avance. Así las negras desperdician todo su tiempo básicamente ayudando a tu rey a acercarse al peón, hasta el punto en que puede darse una situación absurda para tu oponente donde intenta darte un jaque para atacarte, pero en realidad esta vez solo te ayuda a avanzar con el peón, que es justo lo que querías hacer de todos modos. Y ahora si tu oponente sigue dando jaques de esta manera, digamos que usas el mismo truco, sigues dando pasos adelante con el rey y finalmente se intenta el último jaque, entonces una vez más puedes no solo cubrir a tu rey, sino también coronar y ganar. Y por supuesto aquí está su regla favorita, cuidado con el ahogado. Como la dama es tan poderosa, siempre debes tener esto en cuenta, que en los finales de damas es muy fácil que quieras acercar tu rey más y luego dar jaque mate, pero si mueves el rey aquí o aquí en ambos casos, eso solo lleva a un ahogado y tablas. Y por supuesto, si quieres humillar a tu oponente y coronar más de una dama, entonces las posibilidades de ahogado aumentan. Ahora debes tener muchísimo cuidado porque en este caso, si quieres jugar algo como esto y luego dar este jaque mate, si realmente haces esa jugada, es ahogado. Si quieres estudiar una guía completa del medio juego, que de hecho es mucho más fácil que los finales, mira este video justo aquí. Y si quieres conocer mi sistema completo para mejorar tu ajedrez, estudia la clase maestra gratuita.